Bienvenidos a su canal Chorrillos Digital, en este su segmento Chorrillos rumbo al Bicentenario. En el día de hoy vamos a aproximarnos a la historia a través de los cementerios y hemos invitado a Eduardo Vázquez Herrelis. Él es investigador, historiador del arte, que forma parte de la Asociación de Amigos del Presbítero Maestro, quienes trabajan en la defensa y protección de este maravilloso cementerio de la ciudad de Lima. Eduardo, bienvenido a la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Jorge, por tu invitación. Felicidades por esta iniciativa cultural de la Oficina de Educación y Cultura de la Municipalidad de Chorrillos. Eduardo, los cementerios, estos espacios públicos que pueden vincularnos a momentos de mucha tristeza, que generan toda una romería, que es quizá para muchos un espacio no tan festivo, ¿no? ¿Cómo lo miran ustedes desde la investigación histórica, desde el valor que tienen estos monumentos para comprender los procesos? Bueno, los cementerios son vistos también como repositorios de la tradición cultural, del patrimonio histórico y también del patrimonio artístico de una localidad, de una región, de un grupo social. Son el repositorio de la historia de ese sitio. En los cementerios están enterrados las personas que hicieron la historia de ese correspondiente lugar. Y que además, como es el caso de los cementerios monumentales, como en el Perú tenemos el Presbítero Maestro, el cementerio de La Pacheta en Arequipa, el cementerio de Miraflores en Trujillo o el cementerio Baquíjano en el Callao, son también museos de arte funerario, adornados con imponentes esculturas, mausoleos, lápidas muchas veces importadas, y que nos van narrando la historia estética de los últimos 200 años aproximadamente. Ahora, en Chorrillos, ¿cómo rastreamos los cementerios? ¿Cuál sería el primer cementerio en Chorrillos? Bueno, además de los cementerios arqueológicos que existen en Chorrillos, que es otro tema, los cementerios históricos en Chorrillos nacen con la fundación misma del distrito. Fundación que no tiene una fecha muy clara y que se remonta a la época virreinal, al siglo XVII, al siglo XVI también, tal vez, y que este primitivo cementerio, como era usual en los pueblos, debió haber estado ubicado en el atrio de la iglesia matriz, de la iglesia, no llamémosla parroquial, porque recién Chorrillos es parroquia en el siglo XX, una parroquia independiente. Chorrillos fue una parroquia o viceparroquia dependiente de la parroquia de Surco, ¿ok? Entonces, esta primitiva iglesia de orígenes virreinales que existió en la plaza matriz de Chorrillos y que desapareció durante la guerra con Chile en 1880 con la quema del balneario, delante existía un espacio reservado posiblemente para ser el cementerio del balneario, el cementerio del pueblo. Y eso está graficado en un dibujo a lápiz del pintor romántico Rugendas. Mauricio Rugendas visitó Chorrillos en 1844 e hizo un dibujo que es virtualmente un apunte donde se ve la primitiva iglesia y se puede percibir en el dibujo la presencia de un muro delante de la iglesia con pináculos y una cruz en la esquina que separaba el área pública de la calle de la iglesia misma. Este espacio atrial debió haber funcionado como cementerio de la localidad, tal como es, repito, en otras mismas iglesias parroquiales de pueblos o incluso en las iglesias conventuales del centro de Lima. Es decir, la dinámica del enterramiento está asociada a utilizar este espacio. Este espacio intramuros de la ciudad, dentro de la ciudad, tal como era la costumbre de la época virreinal desde el siglo XVI con la fundación de las ciudades y que
parte de la cultura funeraria del momento era que los entierros se hacían dentro de la ciudad, en las iglesias, en los conventos, en los cementerios eclesiásticos. Por eso que encontramos en algunas iglesias catacumbas también. Claro, las criptas sepulcrales, que son popularmente conocidas como catacumbas, que están en virtualmente todas las iglesias antiguas. Ahora, esta forma de enterrar a las personas, ¿cuándo concluye? ¿Cómo se produce este cambio de enterrar en este espacio y pasamos a los cementerios como hoy los conocemos? Esta costumbre de enterrar a los difuntos dentro de las ciudades, en las iglesias, en los conventos, en los cementerios eclesiásticos, empieza a entrar en crisis a fines del siglo XVIII, con las teorías higienistas que preconizaban que era totalmente antihigiénico seguir enterrando muertos dentro de la ciudad de los vivos. Y luego de varias décadas de debates, en 1808, gobernando el Perú, el virrey Abascal, se fundó el primer cementerio extramuros de la ciudad, que fue el en ese entonces llamado Cementerio General o Panteón General, y que ahora conocemos como Cementerio Presbítero Matías Maestro. Como consecuencia de este cementerio moderno extramuros, otras localidades del Perú empiezan a hacer lo mismo. El Callao, Arequipa, Cusco, Trujillo, en distintos momentos históricos del siglo XIX. Entonces, el primitivo cementerio de Chorrillos en el espacio atrial de la iglesia de San Pedro debió haber estado en funciones tal vez hasta la década de 1840. En ese momento, ya con el despegue de Chorrillos como balneario de lujo, ya obviamente se veía poco prudente seguir teniendo los difuntos en pleno centro de la ciudad, junto a la Plaza del Mercado, que era la plaza matriz, a unas pocas calles del malecón. Entonces, posiblemente, repito, la fecha no está clara, para la década de 1840 ya ese cementerio estaría siendo mudado a otro espacio. Entonces, la ciudad crece, se embellece, se moderniza. Así es. Y en esa lógica de modernidad vamos a colocar a los muertos en otro espacio. En otro espacio. Este es el espacio de los vivos, vamos a diseñar un espacio para los muertos. Para los muertos, así es. Los mapas lo ubican donde hoy es una cancha de fútbol. Así es. Entonces, para 1856 tenemos el famoso plano de Chorrillos diseñado por el ingeniero Dupar, que muestra el balneario aún en crecimiento, y en un lugar apartado de ese balneario hacia el sur, en una rinconada entre estribaciones del Morro Solar, vemos en el plano un cuadrilátero signado con el nombre de Panteón, y que es el preciso sitio donde existió la llamada Cancha de los Muertos, que los chorrillanos antiguos conocemos como esta cancha de fulbito que se instaló en el segundo cementerio de Chorrillos. Ahora, este cementerio que está a la salida del túnel de la Herradura. Así es, sí. ¿No? Está el Estadio Municipal de Chorrillos, conocido como Cancha de los Muertos. Deja de estar nuevamente en ese espacio justamente por esta lógica de crecimiento, es decir, los cementerios tienden, y corrígeme, a estar siempre en un lugar distante, apartado. ¿Qué pasó después? Entonces, este segundo cementerio, que desde la década de 1840 o 1850 se encontraba en este rincón apartado al pie del Morro Solar, junto a lo que después sería el túnel de la Herradura, llegó un momento en que también ya estaba muy dentro de la ciudad, por lo que tú has comentado, este crecimiento urbano que se va acercando hasta la zona de los muertos. Y llegó el momento, hacia 1940, en que se decidió nuevamente el traslado de todo el cementerio. Se eliminó el cementerio tal cual, se reubicaron a los difuntos que estaban enterrados ahí, y se lo llevó todo a un nuevo camposanto, otra vez fuera de la ciudad, fuera del área urbana, en unas
huertas o parte de haciendas de lo que ahora corresponde a la jurisdicción del distrito de Surco, donde por algún motivo la municipalidad de Chorrillos logró la propiedad de un terreno bastante amplio para ubicar el nuevo cementerio municipal de Chorrillos. Esto, repito, sucedió a fines de la década de 1930 o para 1940. Ahora, has usado un término, ¿no? Es decir, se trasladó. Así es, se trasladó. Se mudó. Así es. Pero yo me imagino, ¿no? Luego de haber pasado varias décadas, las condiciones en que se encontraba ese cementerio, me imagino que no eran las mejores. Las tumbas, los ataúdes y el que traslada a su difunto. ¿Sí? Si yo tengo un familiar allí, pues obviamente lo voy a trasladar, pero no creo que todos en ese momento estaban en condiciones o presentes para poder trasladar a sus difuntos. ¿Qué es lo que sucede finalmente con ese traslado? Porque es una mudanza de ataúdes, de lápidas y también de cuerpos. Así es. Eso es lo que debió haber sucedido. Y quizá el detonante para este traslado fue el terremoto de mayo de 1940, que afectó mucho al distrito y seguramente afectó muchísimo a este segundo cementerio que habría visto dañada pues, su infraestructura, sus pabellones, y que sumado al hecho de estar ya virtualmente otra vez dentro del casco urbano, precipitó el traslado. Y este traslado cursó con, efectivamente, el traslado de los difuntos, es decir, las familias llevaban a sus difuntos, a sus abuelos, a sus padres, hacían la exhumación de los restos y se los llevaban al nuevo cementerio. ¿Y por qué? Porque en este nuevo cementerio de Chorrillos, que es, repito, hacia 1940 su fundación, tenemos lápidas con difuntos de la década de 1900, 1910, 1920 e incluso otras mucho más antiguas, de fines del siglo XIX, que en ese momento este cementerio, este tercer cementerio chorrillano evidentemente no existía. Entonces estamos hablando de traslados. Los que pudieron ser trasladados y que se les entregó una tumba, un espacio, un nicho, pudieron ser efectivamente enterrados dignamente, pero quizás hubieron otros difuntos que ya no tenían parientes o que sus tumbas estaban muy deterioradas y que por motivos sanitarios y también de piedad y de respeto a los muertos, fueron recogidos estos huesos, estos restos y llevados a la fosa común. Eso es lo que el sentido común nos dice. La lógica nos dicta. Ahora, pero como siempre hay cosas que escapan a la lógica, es muy probable que al haberse desafectado este segundo cementerio, trasladado todos los restos, hayan quedado algunos restos humanos dispersos en el subsuelo de lo que después fue llamada, y con ese apodo, la cancha de los muertos. Habría que consultar a chorrillanos antiguos que han conocido esa cancha de los muertos antes de que se transforme en estadio municipal, a ver si es efectiva o real esta leyenda urbana que decía que en medio de la pista, de la cancha de fútbol, de vez en cuando emergían fragmentos de hueso, fémures, tibias o mandíbulas, ¿no? Esa es la leyenda urbana. Interesante porque siempre hay esa pregunta que da vueltas en la cabeza de los chorrillanos, ¿no? Si la leyenda urbana de la cancha de los muertos, de esta presencia, estos restos en el campo, es real o solamente es una narrativa popular. Pero este cementerio municipal de Chorrillos se convierte en un espacio nuevo, ¿no? Y obviamente hoy día está rodeado de una alta densidad urbana, ¿no? Inclusive uno puede observar edificaciones que sobrepasan, casi asfixian a este espacio, a este terreno. ¿Cómo describir este cementerio? ¿Cómo lo describirías tú, comparándolo también con otros cementerios del Perú? Bueno, el cementerio de Chorrillos, el tercero, el moderno, el actual, sigue el mismo planteamiento de muchos otros cementerios de su momento en el Perú. Es decir, un
espacio rodeado de pabellones que sirven a manera de linderos que como una fortaleza cierra todo el contorno del área, una calle central que marca un eje de ingreso desde la puerta y que conduce directamente a la capilla. Este eje central es como decir la avenida principal del cementerio, donde están ubicados muchos panteones familiares, muchos pabellones particulares de congregaciones o de instituciones, como por ejemplo el gran pabellón, el gran mausoleo de la Compañía de Bomberos Olaya número 13 o el pabellón de la Compañía de Bomberos Garibaldi número 2, que se encuentran en esta calle central, en esta avenida principal, que tiene más jerarquía y más preeminencia que el resto de espacios. Y luego existió mucha área verde en este cementerio, donde yo recuerdo de niño, por ejemplo, abundantes cipreses, añosos cipreses, ficus, árboles como las tipas, etcétera, que adornaban los jardines que se han visto muy disminuidos, reducidos a pequeñas parcelas verdes nada más por la saturación del espacio cementerial. Hay un área del cementerio que todavía se mantiene intacta, que podríamos decir es la ubicación original de los primeros enterramientos, sí, al nivel del suelo, no en pabellones. Tumbas. Esas tumbas, digamos, que podemos verlas hoy, ¿son las primeras tumbas también? Son de las primeras tumbas, de los primeros entierros al momento de la inauguración de este nuevo cementerio. Muy posiblemente, repito, traslados desde el viejo cementerio chorrillano, y que tal vez en ese momento, a falta de pabellones construidos, los enterraron directamente en el suelo con una placa a manera de sarcófago en la parte superior de cemento con el nombre y los datos de quien estaba enterrado ahí. Hablaste de la calle principal, de los pabellones que están, digamos, distribuidos de manera jerárquica, este pabellón de los bomberos, ¿no? Sí. Este edificio de la bomba Olaya. Muy hermoso, pero, sí, es el más bonito, perdón que te corte, sí. Pero este mausoleo de la Olaya número 13 es el más bonito monumento, arquitectónicamente hablando, del cementerio. Tiene muy buen diseño. Eso debe haber sido diseñado por un arquitecto o quizá por un ingeniero de muy buen oficio. Lamentablemente tiene daños producidos por la humedad, por la falta de mantenimiento, repintes donde no debían haber sido pintadas las paredes porque tiene un acabado de cuarzo, y que merecería una intervención urgente para evitar daños mayores. Este monumento que tú haces referencia, digamos, viene después de una estatua, un mausoleo. El mausoleo de los garibaldinos. De los garibaldinos, de los 13 garibaldinos. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa estructura, porque esa estructura no fue construida ahí. Así es. El monumento artístico más relevante que hay dentro del cementerio de Chorrillos es el monumento conmemorativo a los 13 garibaldinos martirizados durante el ataque a Chorrillos durante la guerra con Chile, que fue un monumento, en primer lugar, importado desde Italia, porque está firmado por una compañía en Florencia, y que originalmente este mausoleo, este monumento funerario, se ubicó en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. Estuvo ahí desde su inauguración en el año 1926 aproximadamente, y que es una fecha bien interesante porque toda la década del 20, desde el 21, 24 y años posteriores al 24, toda la época de Leguía, fueron las grandes fiestas del centenario, donde hubo toda una efervescencia constructiva, conmemorativa, de saneamiento urbano, de mejora ciudadana en todo el Perú, no solamente en Lima, durante el gobierno de don Augusto B. Leguía. Entonces, en el año 26, la colectividad de bomberos y de italianos deciden homenajear a
sus predecesores martirizados durante la guerra con Chile con este magnífico monumento en mármol, que repito, inicialmente se ubicaba en el cementerio Presbítero Maestro, en la zona de la Puerta 3, y que en el año 1956 fue trasladado desde el Presbítero Maestro y rearmado en el nuevo cementerio de Chorrillos, en el mismo sitio donde está ahora, en el eje de entrada, como dando la bienvenida a los visitantes. Entonces, un poco para concluir, nos estás diciendo que este cementerio municipal, digamos, moderno cementerio municipal, pues tiene un carácter monumental, histórico y patrimonial muy importante. Muy importante. ¿Cuál sería la perspectiva mirando a este cementerio? Bueno, la perspectiva es que siga siendo usado para los chorrillanos que muchos de ellos tienen sus nichos comprados ahí porque quieren estar con sus padres, quieren estar con sus abuelos, quieren descansar junto a sus compañeros bomberos, por ejemplo, o pescadores, por ejemplo, porque hay un pabellón de los pescadores, y que actualmente por problemas administrativos están suspendidos los entierros. Entonces la perspectiva es esa, que siga siendo lugar de enterramiento para los chorrillanos y que se conserve y se le dé cierto nivel de protección patrimonial y monumental a determinados puntos o sectores de este cementerio. Porque ahí está la historia de Chorrillos, ahí están nuestros abuelos, ahí están nuestros padres, ahí están muchos de los alcaldes de Chorrillos están enterrados ahí. Están los Olaya también, están los Balandra también. Hay lápidas con el nombre o con el apellido Olaya, otras lápidas con el apellido Balandra, que son pues los apellidos de nuestro máximo héroe. Y además que es un foco, es también un pulmón verde dentro de un área intensamente poblada actualmente. Y un asunto que tampoco, que no te había comentado, que este cementerio de Chorrillos también funciona para Barranco, porque Barranco no tiene cementerio municipal. Entonces, el cementerio de Chorrillos es compartido generosamente con los barranquinos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el pabellón de la Compañía de Bomberos Grau de Barranco, tenemos un cuartel de una asociación de auxilios mutuos San José de Barranco, además de un pabellón de los Padres Oblatos que están en Barranco. Entonces es un cementerio compartido para dos distritos. Realmente el potencial que tenemos nosotros patrimonial, ahora mirando finamente, de manera aguda, nuestro cementerio, es inmenso. Tus palabras finales. Bueno, recordar y hacer reflexionar que los cementerios no son solamente el repositorio higiénico de cadáveres, sino también son un lugar de aglomeración de la memoria histórica de una comunidad, de una ciudad, de un distrito, de una provincia, de un país, y que en muchos casos también poseen un importante valor artístico por los monumentos en ellos conservados, como he mencionado anteriormente, algunos cementerios patrimoniales del Perú, y que por eso mismo tienen que ser protegidos y evitar su paulatino deterioro o incluso destrucción por parte de algunas autoridades que muchas veces ven en un cementerio viejo una pérdida de espacio donde se podría construir otra cosa. Bueno, y de esta manera ponemos punto final a esta edición de Chorrillos Rumbo Bicentenario. Agradecerle a Eduardo, a él lo pueden seguir en sus redes sociales, buscando Amigos del Presbítero Maestro. Él también tiene varias publicaciones en YouTube donde ha hecho interesantes videos de nuestro patrimonio funerario. Invitarlos a que nos sigan acompañando, compartan esta información y será hasta una nueva edición en su canal Chorrillos Digital.